¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a Vía V. Les saludamos una noche más desde la redacción central de La Voz de Galicia. Es lunes 10 de enero. Estamos encantados de volver a saludarlos después de la pausa navideña. Hoy ha sido un día informativamente intenso, tan intenso que de hecho nos ha obligado a cambiar el guión inicialmente previsto en este Vía V. Si siguen los contenidos de este programa a través de las redes sociales, sabrán que teníamos organizado un cara a cara para hablar de la nueva ley antitabaco, pero finalmente la actualidad, como decía, se ha impuesto como consecuencia de ese anuncio de una nueva tregua por parte de ETA y ese anuncio de la retirada de la jubilación de Amancio Ortega como presidente de Inditex. Hemos convocado a 4 personas para que nos ayuden a desgranar estos asuntos y otros que forman parte de la actualidad del día y que paso a presentarles. Manuel Vivero, muy buenas noches. Miguel Ángel Rodríguez, muy buenas noches. Buenas noches. Antonio Nespereira, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas y Francisco noches. Piñeira, Buenas noches. muy buenas noches. Decíamos que hoy Amancio Ortega anunciaba oficialmente que en el mes de junio cederá la presidencia del Grupo Inditex al hasta ahora vicepresidente y consejero delegado Pablo Isla. Un relevo que se produce en una de las multinacionales más importantes del mundo, cuyo corazón palpita aquí en A Coruña. Muchas cosas cambiaron desde 1975, cuando Zara abrió por primera vez sus puertas en la calle Juan Flórez de A Coruña. 36 años después, el grupo Inditex se ha convertido en líder mundial en ventas de moda textil, tras superar a la estadounidense Gap. Con más de 89.000 empleados y 5.000 tiendas presentes en 400 ciudades de Europa, América, Asia y África, Inditex parece no conocer la palabra crisis. Una de las claves de su éxito es sin duda su vocación multinacional. En el 2009 el 95% de tiendas abrió sus puertas fuera de España y el año pasado el grupo creó 300 establecimientos en 45 países diferentes. El último, en el centro de Roma, se convirtió en la mayor tienda del grupo en todo el mundo. Pero la historia de la firma textil se confunde con la de su fundador y hasta el mes de julio presidente de Inditex, Amancio Ortega. El magnate ha decidido dejar la primera fila de la dirección de la empresa y pasarle el mando a Pablo Isla. Todo esto mientras su hija Marta Ortega continúa su formación dentro de la compañía. Bueno, un relevo de la presidencia de Inditex que, como decíamos en este vídeo, se producirá en el mes de junio. Miguel Ángel Rodríguez, yo no sé si hay que entenderlo como una despedida, digamos, de Amancio Ortega o simplemente un cambio de fichas que finalmente no tendrá mucho que ver en la gestión de la empresa. Sí, yo creo que es una retirada discreta. Creo que Amancio Ortega lo ha distinguido siempre la discreción a la hora de estar y figurar en su imperio textil. Hoy es la primera empresa textil del mundo, tiene más de 80.000 empleos, entre 80.000 y 90.000 empleos, y lo que Amancio Ortega venía advirtiendo desde hace tiempo es que quería asumir un papel más en segundo o tercer plano, como algunos dicen, y yo creo que ha elegido a la persona que desde el año 2005 había sido llamada a conducir la nueva etapa de la empresa y que además lo ha hecho en una senda muy difícil, con la mayor crisis económica de los últimos 100 años y con crecimientos de 2 dígitos en todos los ejercicios de la crisis. Por lo tanto, yo creo que el futuro de Inditex como empresa está garantizada. La presencia de Amancio Ortega desde un segundo plano más profundo en esta ocasión también. Y Marta Ortega, que es de las 3 hijas de Amancio, la que... 2 hijas y un hijo. 2 hijas y un hijo, la que está, digamos, encaminándose hacia el futuro de la empresa, pues tiene un tutor de lujo en Isla, con una trayectoria además muy brillante, tanto dentro del grupo como antes profesionalmente, ¿no? Bueno, yo supongo que esta noticia del anuncio de Amancio Ortega de que en junio cederá la presidencia a Pablo Isla probablemente sea de las pocas con capacidad de proyectarnos fuera de España. Probablemente haya periódicos en todo el mundo que recogerán mañana esta noticia. Yo no sé si el hecho de que esté tan cerca de nosotros a veces nos impide ver la dimensión del fenómeno Inditex, Manuel. Probablemente. Es más difícil mirar hacia adentro que hacia afuera, y lo que debe ser un orgullo en un momento como este, en el que estamos hablando de crisis de empresas, de caída de empresas, de quiebras, pues que hablemos de una empresa que parte de Galicia para el mundo y que tiene éxito profesional y empresarial. Antes lo ha dicho Miguel Ángel, son 80 o 90.000 empleos directos que hoy en día representan una situación no acorde con lo que está pasando en la economía ni española ni mundial. Por lo tanto, es un orgullo.
para Galicia y, por supuesto, para La Coruña. Aunque él no sea nativo precisamente de La Coruña, sí se ha proyectado desde La Coruña para el mundo. Que es una noticia importante, probablemente lo valoraremos con el tiempo. Este paso no es más que un paso a un segundo plano, como decía Miguel Ángel. Él permanece en el Consejo de Administración y cede, digamos, el primer plano del protagonismo a una persona con una trayectoria acreditada, no solo en esta empresa, sino otras importantes multinacionales españolas, incluso en la propia administración. Bueno, el anuncio se producía, ahora te doy paso, Antonio, a través de una carta que Amancio Ortega remitía a todos los empleados del grupo. No voy a leer toda la carta que hoy se ha hecho pública, simplemente un párrafo en el que se destaca que esta nueva etapa, dice Amancio Ortega, que en realidad se ha iniciado en los últimos años, mostrará el camino del futuro, será la combinación de la juventud y la experiencia que con responsabilidad y profesionalidad llevan a hacer bien las cosas. Esa combinación entre juventud y experiencia, que supongo que también es un mensaje de futuro, ¿no?, por parte de Ortega. Efectivamente, experiencia en todo caso la que tiene él, y el futuro el que quiere proyectar en este caso, o a quien va a ser el nuevo presidente, Pablo Isla. Yo, recogiendo las palabras que decía Miguel, a lo mejor hablar de una retirada en estos momentos me parece precipitado. En cualquier caso, el tiempo va a ser quien diga si es una retirada o si no lo es. Estamos hablando efectivamente de una persona que deja la presidencia, pero lo deja quedándose en el Consejo de Administración y siendo el principal accionista, ya que tiene el 60% de las acciones. A mí me parece una medida inteligente, me parece una medida adoptada por una persona con un extraordinario talento y que quiere pilotar su propia sucesión. Estamos hablando de un proceso no acuciado por los problemas empresariales, sino tal vez por un proceso biológico. Estamos hablando de una persona que tiene 75 años y que yo creo que en estos momentos, con la crisis, pero bueno, con una dimensión de la empresa absolutamente espectacular, como antes vimos ahí en el vídeo, y que quiere pilotar su propia sucesión, confiando en este caso una persona que tiene, creo, 47 años, un recorrido y una experiencia tremenda y una capacidad de proyectar la empresa y la marca en un contexto extraordinariamente complicado y en unos momentos a futuro que en la venta del producto de Inditex a lo mejor va a dominar menos el establecimiento convencional, la tienda de la esquina, más otros procedimientos tipo internet, etcétera, etcétera. Fran. Yo no creo tampoco que sea una retirada, ¿no? La sensación que percibo yo desde dentro de La Coruña, la sensación que hay es que él va a seguir haciendo la misma vida que estaba haciendo. Simplemente él está haciendo una transición perfectamente ordenada, como bien explicaban mis tres compañeros de hoy, y en ese sentido lo que ha buscado es al galáctico de los despachos de España. Él fue a fichar a golpe de talonario a Pablo Isla, que hay que recordar que era un auténtico coco en cuanto a formación y a preparación, y que estaba pues en la primera línea de las grandes empresas españolas. Hay que recordar que fue protagonista en Altadis, era protagonista en el futuro más o menos inmediato de Telefónica, y él se ha encargado de traerle a La Coruña, de traerle aquí, de tenerle contento, de que su entorno pues familiar haya encontrado una estabilidad y de darle pues el timón de una empresa en la cual lleva tomando las decisiones operativas desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque Amancio Ortega, pues entre sus problemas de salud de hace algunos años, el factor de la edad del que hablaba Antonio y algunas otras condiciones más que tiene dentro, pues él lleva una vida, no voy a decir que semi-retirada, porque evidentemente nunca se va a retirar, ni tampoco ahora, él va a seguir participando en las decisiones de la empresa, pero desde luego yo creo que hace tiempo que ha delegado ya en Pablo Isla, no es de ahora, ¿no? Simplemente lo que ha hecho ahora es darle formalidad a una situación real, que ya hemos visto cómo es Pablo Isla el que está apareciendo pues en los grandes eventos, pues sobre todo a nivel nacional e internacional, el que está asumiendo un poco más el protagonismo dentro y fuera de la empresa, y a mayores de todo eso, pues yo creo que lo que hace es, el primer día hábil del año en el que cumple 75 años, anuncia que deja su empresa en manos del mejor gestor posible, y eso se ha traducido de forma inmediata en una subida en la bolsa en un día en el que todos los números estaban en rojo, todas las grandes empresas, vamos, al menos de lo que yo he visto por los números, no sé al final el cierre del día, que no he tenido tiempo a comprobarlo, pero que en el momento en que lo comprobamos, creo que a las 11:00 de la mañana de repente empezó a subir como la espuma, ¿no? Y eso es, sobre todo para mí, la palabra más importante es señal de confianza. Yo creo que eso significa, para mí, desde mi punto de vista, que la gente y los mercados creen que Amancio ha acertado una vez más, como acertó con el modelo de negocio, con el modelo de expansión, con el modelo de las plataformas logísticas, y que simplemente es una persona que la sensación, insisto, que se percibe desde fuera es que no improvisa nunca. O sea, esto no es una cosa que se haya levantado hoy por la mañana y haya dicho voy a hacerlo, ¿no? Ha elegido el día exacto, en el momento exacto, y yo creo que en ese sentido, yo como si fuera empleado de Inditex estaría bastante tranquilo, ¿no? Yo tengo la sensación de que
puede ser una medida bastante acertada. Bueno, la personalidad de Amancio Ortega es más conocida en los últimos años. De todos es sabido que fue un hombre perseguido por los medios de comunicación. La primera foto de Amancio Ortega no fue fácil de conseguir. Se ha forjado una especie de leyenda en torno a la personalidad del fundador de Inditex. Vamos a recordar algunos hitos de la biografía de este hombre hecho a sí mismo. Enemigo de las excentricidades y refugiado en el anonimato, Amancio Ortega es un hombre sencillo que ha revolucionado el mundo de la moda. Hijo de un ferroviario vallisoletano afincado en León, la familia se trasladó a Coruña, donde el joven Amancio comenzó a trabajar a los 17 años. La octava fortuna del planeta entró en el mundo empresarial fabricando batas de Boatiné en Confecciones Goa, empresa que fundó junto a su hermano Antonio. Ahí empezó a desarrollar la filosofía que persigue hasta hoy, ofrecer moda a bajo precio. Persiguiendo este reto, creó en 1985 el grupo Inditex. La firma, al igual que su fundador, creció poco a poco, sin prisa, pero sin pausa. Pero Ortega siguió con su perfil bajo. No le gusta llevar guardaespaldas y se le puede ver paseando por la empresa sin seguridad. Es además un hombre de costumbres. Le gusta recorrer la zona de diseño de la fábrica de Arteixo y sentarse entre los creativos para escucarlos. El episodio lo cuenta la biografía que publica Covadonga Oxí, hasta hoy la única obra autorizada por este amante del anonimato. Bueno, un amante del anonimato. Fran, seguro que nos puedes dar claves de cómo es la vida de Amancio Ortega en Coruña, que tú también conoces. Sí, hombre, yo creo que es una vida muy normal, es una persona de absoluta tranquilidad. Cualquier ciudadano coruñés le puede ver a poco que tenga interés en hacerlo, ¿no? Hasta no hace muchos años que le aconsejaron dejar de hacerlo por motivos de seguridad. Era un habitual desayunando churros en una cafetería de Zalaeta, como cualquier de los muchos trabajadores que se acercaban allí a Previsión, Hacienda, cualquiera de las oficinas que había al lado, ¿no? En los últimos años, pues es cierto que lleva una vida un poco más recogida, evidentemente no, entre la edad y su propia situación personal, pues ha cambiado algunos hábitos, pero sigue conservando la costumbre de debatir con su grupo de amigos más cercano todos los días la actualidad de la prensa, lo lee casi todo, mayormente todos los días. Es una persona... Falta la entrevista, ¿no? No, que conceda la entrevista. Claro, cuando la gente decía ha sido muy difícil conseguir la foto, ¿no? Yo creo que en el empresariado gallego en general se ha mirado siempre con muchísimo temor la proyección pública hacia, pues eso, de hecho lo que se contaba, y creo que hay alguna prueba documental de ello, es que hizo la primera foto oficial cuando hizo la memoria para los accionistas para facilitar la salida a bolsa, porque había gente que incluso llegaba a pensar que era un fantasma, sí, que era un ente un poco así, casi quimérico, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es un personaje, yo no le he tratado, no tengo el gusto de poder decir es así o asá, ¿no? Pero la gente que le conoce y que le trata habla de él como una persona excepcional, súper cariñosa, muy sensible, con unas condiciones muy especiales para hacerse querer por su entorno, e insisto, quiero decir, o sea, en esta ciudad es muy fácil verle a determinadas horas en determinados sitios, y la verdad es que es eso, pues una persona pues que hace una vida de semijubilado, pero que tiene la empresa entera en la cabeza, las 24 horas del día. O sea, él sabe, pues lo que habéis contado tantas veces, pues en este programa y en otros de la casa, pues cuando abren una tienda en Roma o donde sea, él ya ha ido a ver la tienda, ya ha encargado personalmente la decoración y el montaje a una empresa de su absoluta confianza, ya ha supervisado el tipo de personal que se va a contratar allí y ya ha elegido hasta el tipo de ropa que se va a vender, ¿no? Y luego, pues sí, evidentemente, pues en las decisiones que hablaba antes Miguel, a nivel estructural de nuevos mercados, nuevas posibilidades de negocio, sobre todo abaratamiento de costes y todas estas cosas, es donde entran los auténticos profesionales del sector, como ha tenido muchos grandes ejecutivos, y ahora en estos momentos pues le ha tocado a Pablo Isla, que repito, a mí lo que me cuentan es que ha tenido desde el primer momento la más absoluta confianza de Amancio Ortega. O sea, no ha sido Amancio Ortega alguien que le estuviera supervisando, sino que le ha dado completa autonomía a cambio de resultados. Y como explicaba Miguel, yo creo que es un empresario atípico, porque no es normal. La discreción elegida para su quehacer diario no es lo habitual en empresas, sobre todo de esta dimensión. Y sobre todo en este sector, ¿no? El textil. Pero a mí me gustaría subrayar el ejemplo de Inditex, más allá de su éxito, ¿no? Que es, digamos, lo que más se puede destacar, incluso periodísticamente. Pero el ejemplo de modelo empresarial que ha hecho Inditex es algo de lo que todos debemos
podemos aprender, sobre todo en Galicia, ¿no? Y yo creo que ahora él sigue dando un ejemplo. Ha sido una persona que siempre ha querido rodearse de equipos eficaces y de equipos buenos y les ha dejado trabajar, y él siempre ha estado ahí asesorando o perfilando, digamos, decisiones, pero dejando trabajar a su equipo. Pero ha sido una empresa que nos ha enseñado cómo se hace, y bien, una internacionalización. Ha sido una empresa que nos ha explicado modelos logísticos hasta su llegada casi inéditos aquí en Galicia. Ha sido una empresa que ha demostrado un conocimiento del mercado en el que se mueve envidiable, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo a copiar en este sentido por todo el mundo. Y luego el modelo de expansión al que aludías antes, bueno, ha sido un modelo de evidente éxito, ¿no? Hacia el futuro, bueno, pues los retos ahora en el sector textil en particular tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, con los nuevos materiales y con el mundo de Internet, y yo creo que él asume de nuevo esa discreción a la hora de hacer un adiós tranquilo y de bueno, pues abrir las puertas de esta nueva etapa a una persona que por generación le corresponderá tomar decisiones más enmarcadas en ese nuevo estilo, ¿no? Yo creo que es un ejemplo desde el principio hasta el final. Sí, la única duda que tengo, y eso seguro que tú nos lo vas a poder explicar mucho mejor que nadie, es el papel en que va a jugar la familia en la gestión a partir de ahora, ¿no? Porque es evidente que hay un paquete accionarial de control, como bien explicaba Antonio antes, de más del 60% que controla directamente Amancio Ortega, su actual mujer y los hijos, digamos, los grandes herederos de la fortuna, pero no parece que con este paso vaya a ser inmediata la incorporación a esa cúpula directiva de Marta Ortega, que digamos que es la que ha estado más cerca de la gestión de la empresa, ¿no? Parece que es un proceso que se va a dilatar, a pesar de que en muchos foros se daba por hecho que prácticamente iba a ser, aunque fuera como un cargo honorario, pues se la iban a nombrar prácticamente de inmediato. No sé si eso puede tener alguna repercusión en el funcionamiento a medio plazo de la empresa o no. Da la impresión de que Marta Ortega, que es la persona que bueno, llamada a estar más directamente en la empresa dentro del ámbito familiar, está bueno, completando una etapa formativa, completando una etapa formativa, y que ya estará en el futuro, no sé si al frente, pero desde luego muy pegada a la dirección de la empresa. Yo creo que esto al final no creo que cierre caminos, es decir, al proceso, digamos, que hereditario dentro de la propia casa, sino que bueno, puede ser a lo mejor incluso una medida transitoria en espera de que ese periodo de formación pues concluya. Hombre, yo bueno, como ha pasado ya como presidente es un signo de máxima confianza, ¿no? En una persona a la que lo como dice, pero también ha pasado en el Banco de Santander pues circunstancias muy parecidas con la familia Botín. Bueno, yo creo que son cosas. Seguiremos hablando de Inditex, seguro. Vamos a ir avanzando un poco. Hay otra noticia, como decía al principio del programa, que está acaparando también la actualidad, junto con ese relevo, al menos sobre el papel, en la presidencia de Inditex, que Amancio Ortega cede el bastón a Pablo Isla, pero como decía, hoy la actualidad ha estado acaparada por un nuevo comunicado de ETA. Inicialmente las expectativas eran grandes, finalmente con el paso de las horas se han rebajado los entusiasmos para considerar que vuelve a ser insuficiente lo que hoy anunciaba, como decía, la banda terrorista ETA. Esta es una parte del comunicado que leían 4 encapuchados. La solución llegará a través de un proceso democrático que tenga la voluntad del pueblo vasco como máxima referencia y el diálogo y la negociación como instrumentos. El proceso democrático debe superar todo tipo de negación y vulneración de derechos y debe resolver las claves de la territorialidad y el derecho de autodeterminación. Como resultado del proceso, la ciudadanía vasca debe tener la palabra y la decisión sobre su futuro, sin ningún tipo de injerencia ni limitación. Por consiguiente, ETA ha decidido declarar un alto el fuego permanente y de carácter general, que puede ser verificado por la comunidad internacional. Pues era un fragmento del comunicado, como decíamos, que hoy leía la banda terrorista ETA. Es una de las versiones del comunicado, porque efectivamente hay otra versión, en este caso en euskera, y que lee una mujer, se deduce por la voz femenina. Fran, abrimos contigo. Yo no sé si lo que decía al principio, inicialmente había cierta expectación para ver qué sucedía hoy con ETA, y finalmente con el transcurso de las horas las cosas han ido poniendo un poco en su sitio. Yo la sensación que tengo es que esta película la hemos vivido ya antes, ¿no? La duda es si esta vez va a acabar bien o va a acabar con un bombazo en la T4 en otro lugar emblemático, como pasó en la ocasión anterior, y si la totalidad de ETA va a aceptar, de ETA y todo el mundo que hay alrededor va a aceptar la decisión de deponer las armas, o se va a acabar creando pues unas escisiones como ocurrió en el Grapo, como ha ocurrido más recientemente en el IDA en Irlanda, y van a seguir manteniendo pues ese clima de terror, ¿no? Es cierto que los que creemos en la democracia y nos gusta la paz estamos encantados de que pueda abrirse una posibilidad a que realmente se
el final de ETA, pero yo coincido con Rubalcaba, que esto no es lo que los demócratas queríamos oír. Yo, desde luego, no es lo que yo quería oír. Bueno, pues me das pie para hablar de Rubalcaba. Efectivamente, de una rueda de prensa muy contundente, dejando las cosas muy claras y negando a ETA la posibilidad de que sean ellos los que marquen un poco el paso en toda esta historia. Vamos a recuperar parte de esa rueda de prensa en la que el vicepresidente de Gobierno concretaba un poco la reacción del Ejecutivo después de este comunicado de ETA. Que el único comunicado que queremos leer de la banda terrorista ETA sea aquel en el que ETA declare el fin y lo haga de manera irreversible y definitiva. Y es evidente que hoy, una vez más, no ha hecho eso que esperamos los partidos democráticos. No lo ha hecho. Del comunicado de la lectura se desprende que nos encontramos ante una ETA con las mismas pretensiones de siempre, ante una ETA que tiene una visión distorsionada de la realidad, que tiene un catálogo de reivindicaciones que no abandona. Esta es una mala noticia, no lo es, pero esta no es la noticia. Esta no es la noticia, resumía Rubalcaba. Manuel, yo no sé si coincidimos con el análisis. Yo coincido plenamente con lo que ha dicho Rubalcaba. El escenario no es exactamente el mismo que la anterior ocasión y esperemos que esto sea un paso de un camino. En el comunicado aparecen palabras como permanente, general, verificable, que son palabras que aparecían en una rueda de prensa que se dio en el mes de abril en Bruselas y que lo más importante, yo creo, es la reacción que ha tenido este comunicado. No el comunicado en sí mismo, sino la reacción que ha tenido en los partidos políticos y en la sociedad. Y si os fijáis, los únicos que han aplaudido claramente este comunicado es, yo creo, aquellos a quienes iba dirigido, es decir, a los propios miembros del entorno de ETA. ETA lo que tiene que hacer desde el punto de vista democrático es simplemente dejar las armas, declarar un alto el fuego definitivo, entregar las armas y, en la medida de lo posible, reconocer que el método que ha utilizado para defender sus ideas ha sido equivocado, que ha producido mucho dolor en la sociedad española y en la sociedad vasca. Son 862 muertos, que son muchos muertos encima de la mesa, y esto no se cierra como un comunicado como el que han emitido. Pero yo quiero pensar que esto es el comienzo de algo, o un paso más en algo, que esto es una dialéctica interna dentro de la organización y de su entorno, porque fijaros que son ellos los que aplauden nada más. Los demás les pedimos más. Cuando eso se produzca y cuando el cese de la violencia sea definitivo, habrá que buscar una solución a problemas que se han generado durante 50 años de lucha sin sentido, porque al final todas las ideas caben, lo que no cabe es la violencia. Yo no coincido plenamente con lo que ha dicho el ministro, porque yo no espero ningún comunicado de ETA. Y no espero ningún comunicado de ETA porque para mí la palabra de ETA no tiene valor. Es decir, la ha perdido desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo he buscado las treguas declaradas por ETA y me salen 7 desde el 89 hasta el año 2010, ¿no? Treguas desde el 89, perdona la interrupción, pero este comunicado es el 8º pronunciamiento que hace la banda en los últimos 12 meses. Parece que hay como una especie de intento de colarse, sí, pero yo no que creo, no acaba de conseguir. Lo que yo espero de ETA son hechos, es decir, que diga dónde, en qué momento y cuándo entrega las armas, que las entregue realmente. Básicamente que no robe arsenales ni documentación, claro, que diga salgan huyendo cada vez que no cita en el comunicado los chantajes a los que están siendo sometidos todavía hoy muchos empresarios. En esos largos meses donde se fraguó este comunicado, los empresarios siguen chantajeados. No sé de qué manera puede verificar la comunidad internacional, catedráticos universitarios, premios Nobel o tal, la paz de ETA. Es decir, yo prefiero que la verifique la policía, que es la que realmente me da garantías de verificar. Rubalcaba también hablaba de esta circunstancia, como en un Estado de Derecho tiene que venir nadie fuera a verificar. Y sobre todo, yo creo que decir, esto no responde a una reflexión política de que se han dado cuenta de que el camino era equivocado, y no, yo creo que responde más bien a un asedio policial que está haciendo mella real en la banda terrorista, y probablemente también a un acoso judicial que les ha alejado de la política activa, que les ha apartado esa herramienta utilizada muy distorsionadamente
combate desde hace mucho tiempo por ellos y realmente están en un final agónico, pero fruto, insisto, de la eficacia policial y de la eficacia judicial. Se han cometido muchos errores intentando abrir negociaciones que nunca han prosperado, precisamente por lo que decía al principio, porque la palabra de ETA no tiene valor. Era Napoleón, creo, el que decía si quieres que crean tus promesas, la mejor manera es no hacer promesas, ¿no? Yo no busco promesas de ETA porque no me han servido nunca y ni creo que vayan a servir ni ahora ni a partir de ahora. Yo busco hechos, ¿no? Bueno, ha habido reacciones por parte de todo el mundo. Me falta todavía por escuchar a Antonio Nes Pereira, pero nos tenemos que ir a publicidad. Por supuesto. Te escucho a la vuelta. Unos minutos y regresamos. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V analizando las consecuencias y la oportunidad de ese anuncio concretado hoy a mediodía por la banda terrorista ETA. Escuchábamos antes al vicepresidente del Gobierno, a Alfredo Pérez Rubalcaba, valorar el contenido de este comunicado, un comunicado que se está mirando con lupa en lo que se refiere a los adjetivos. Antes creo que era Manuel, hablaba de parte de esos adjetivos que forman parte del comunicado y hoy se echaron de menos algunos. Por ejemplo, creo que lo refirió Manuel también, el adjetivo definitivo. La banda terrorista ETA anunciaba esta mañana un nuevo alto al fuego a través de un comunicado en el diario Gara. ¿Pero ha cambiado algo con respecto al comunicado del año 2006? A pesar de que ambos documentos son casi idénticos, la nueva fórmula utilizada por ETA reza un compromiso permanente, general y verificable por la comunidad internacional. Rasgos novedosos y que suponen el cese de cualquier forma de violencia, incluidas la extorsión y la violencia callejera. El compromiso firme con un proceso de solución definitiva y con el final de la confrontación armada también es algo nuevo. Sin embargo, este compromiso no es irreversible ni tampoco unilateral, ya que viene condicionado a objetivos de autodeterminación y territorialidad, pretensiones demasiado ambiciosas a ojos de los partidos demócratas. Tanto en el comunicado de este lunes como en el de 2006, ETA insiste en asegurar el desarrollo de todas las opciones políticas, pero en el nuevo comunicado se incluye la independencia. El nuevo alto al fuego de la banda parece no convencer a casi nadie, y la población española, enrocada en el escepticismo que la propia organización ha suscitado, se niega a aceptar la mediocridad y espera con demasiada paciencia el adjetivo que todos deseamos, el de definitivo. Definitivo es adjetivo, como decía Manuel. Ahora te doy paso otra vez, Manuel, pero me quería escuchar primero a Antonio, que no lo hemos escuchado todavía sobre este asunto. Nada, un poco para hacer un pequeño resumen de las intervenciones que se hicieron antes y recogiendo también algunas cuestiones que se acaban de plantear ahí en el vídeo. Yo no veo nada nuevo, la verdad es que, o muy pocas cosas nuevas en relación pues a los 8 comunicados anteriores o a los 7 intentos de tregua que al final acabaron siendo tregua trampa. Yo no espero tampoco más de la organización terrorista ETA que deje las armas. Esa será única y exclusivamente su salvoconducto. Mientras tanto, estas cosas de lenguaje tan absolutamente encriptado, incluso lenguaje cuartelero, yo la verdad es que no le doy ningún valor. Incluso pues me previenen sobre la sinceridad o sobre la supuesta sinceridad que tiene este tipo de argumentos puestos en estos momentos en un comunicado. Yo sí coincido efectivamente con lo que decía el ministro Rubalcaba, que a lo mejor hay un intento ahí con las mismas pretensiones, con el catálogo de las reivindicaciones de siempre, de marcar un poco la agenda política, de adquirir notoriedad. Y ojo, estamos hablando de adquirir notoriedad en un tiempo político muy importante, porque estamos ante un proceso prácticamente preelectoral. Recordamos que en el mes de mayo hay una cita con las urnas. Sabemos de las pretensiones del movimiento Abertzale de intentar legalizarse o por lo menos darse un lavado de cara y concurrir a los procesos electorales. Por lo tanto, a mí este tipo de situaciones me previenen mucho y yo desde luego pues también sospecharía
si se puede utilizar ese término, qué es lo que pudo haber en estos últimos días para que este comunicado se produzca, por qué tiene fecha 8 de enero y se conoce en el día de hoy, si este es un procedimiento que se ha venido, digamos que entre comillas, negociando, gestando o cocinando, quién sabía de todo esto, por qué se produce en estos momentos y qué fuerzas le llevaron a que se produzca en estos momentos. Es decir, son claves que efectivamente a lo mejor se nos escapan a la información que nosotros podamos tener, pero que yo creo que están ahí, que en algún momento a lo mejor van a ir saliendo. Bueno, ha habido reacciones durante toda la jornada a este comunicado de los diferentes partidos políticos, empezando por el Partido Popular y, por supuesto, desde Euskadi, el propio Lehendakari Patxi López hablaba de este comunicado de la banda terrorista ETA. Vamos a escucharlos. Este alto al fuego que ahora se nos anuncia es una pausa. No es una renuncia a la actividad criminal. Es un nuevo paso, el más importante que ha dado ETA, pero no es un paso definitivo, no es el paso que debe exigir una sociedad democrática. Que no ha anunciado su final definitivo, que es lo que esperamos y lo que queremos todos. Por lo tanto, este no es el comunicado esperado por nadie. Que el único esfuerzo que ETA ha de hacer es el de desaparecer. Abre de forma clara e inequívoca la oportunidad de avanzar de forma irreversible hacia un marco de paz y soluciones democráticas. Por algunas de las reacciones que se producían durante el día de hoy, Manuel. Sí, yo quería llamar la atención sobre la utilización de determinados términos. A ver, cuando se utilizan términos y no se define el término, en el propio comunicado, puede ser que esto esté dirigido entre instituciones, entre personas, entre grupos, que nosotros desconozcamos ese lenguaje que decías tú precisamente, Antonio, de encriptado. Por lo tanto, no es la noticia que esperábamos, el titular lo dio Rubalcaba, pero sí es una noticia que no maten, que no pongan bombas, que no disparen. Desde luego, el paso definitivo será cuando el acrónimo ETA, como dijo también Rubalcaba hace pocos días, pase a ser una palabra de 3 letras, afín, ¿no? Yo lo más importante, y empecé mi exposición antes por eso, es la reacción. La reacción sí me parece correcta de la sociedad y de los partidos políticos. Ojalá esto perdure en el tiempo. Ojalá no se utilice ni por unos para intentar llegar antes al poder, entorpecer esta situación, ni otros intentar conseguir algo para tener que ofrecer a cambio de la crisis tan galopante que estamos padeciendo y ganar unas elecciones. Esto requiere calma, pausa, tranquilidad. Somos nosotros quienes tenemos la fuerza de la razón, quienes hemos resistido durante 50 años y hemos puesto muchos muertos encima de la mesa. Entonces yo creo que es el momento de ser fríos y esperar. Tú lo decías antes también, la presión policial, la presión judicial, probablemente, y yo estoy convencido que es así, que le ha llevado a esta debilidad. La aparición de un terrorismo internacional que, digamos, ha sacado protagonismo y ha metido más miedo en el cuerpo a todos los ciudadanos que el miedo que pueden meter estos señores. Por lo tanto, yo creo que no es despreciable la noticia, que puede ser más de lo mismo, el tiempo lo dirá, lo que no tenemos que caer es en errores pasados, ni apurarnos a coger esto como la solución, ni entorpecer lo que puede ser un diálogo interno entre ellos, unos mensajes internos. Insisto, los únicos que han aplaudido, excepto Eusko Alkartasuna, que ha firmado precisamente un acuerdo con la izquierda abertzale, ha sido la izquierda abertzale. El resto muestra escepticismo y a la espera de que se dé el otro paso que todos esperamos. Bueno, escuchábamos algunas reacciones que se producían en las últimas horas. Algunas salieron de aquí desde Galicia, los representantes de los 3 grupos con presencia en el Parlamento de Galicia no perdieron la oportunidad también de valorar este comunicado. Vamos a escucharlos. Hai que asumilo con absoluta prudencia. Nos esperamos que isto non sexa unha estrategia da banda para colarse nas próximas eleccións municipales, sino que sexa o paso previo e necesario para a súa futura desaparición. Eu son dos que me sitúo nunha visión escéptica e que creo que máis alá de declaracións, isto xa non se arregla con declaracións, isto se arregla con decisións claras e concretas. Que este alto fogo permanente seña o primeiro paso para a desaparición
permanente de ETA, que é o que esperamos desde o BNG, e creo que o que esperan tamén o conxunto dos vascos e o conxunto dos cidadáns do Estado. Pues yo no sé si hay alguna clave política que despejar aquí. ¿Le beneficiaría, no es a lo mejor muy correcto hablar en estos términos de la desaparición de una banda terrorista, pero le beneficiaría electoralmente al Partido Socialista que esta situación se convirtiera en definitiva y que efectivamente en los próximos meses se produjera, bueno, pues algo que sí que nos diera por satisfechos a todos? Yo creo que se equivocaría el partido, bien sea del gobierno o de la oposición, que trate de sacarle un rédito político, un rédito de partidario a una posible desaparición o tregua de ETA. Yo insisto, perdona, Miguel, creo que básicamente por una cosa muy sencilla, es que hasta que no se vayan de verdad corres el riesgo de estar diciendo el día antes de que pongan la bomba de la T4 que va todo muy bien y que ves el final en un cuarto de hora y que al día siguiente te pongan un pepinazo que tira abajo pues miles y miles de millones de pesetas. El escenario yo creo que es tan sencillo y tan complejo a la vez como que la banda terrorista desaparezca, ¿no? Lo que decíamos antes de que ETA deje de existir. Y eso pasa por pedir perdón, eso pasa por no poner condiciones. No se puede establecer una tregua o invitar a la paz con condiciones, y pasa por entrar en el mismo sistema democrático del que nos hemos dotado y con el que hemos convivido. Estos personajes practicaron el terrorismo y cegaron un montón de vidas durante muchos años, y no pueden salir de ese camino con palabras que todavía invitan a poner más condiciones o negociaciones. No caben, es que no caben. Pero yo tengo muchas dudas de que la propia organización terrorista se vaya a fagocitar ella misma. Yo lo dudo mucho de que al final ese activo, entre comillas, de poner encima de la mesa 900 muertos haya servido para absolutamente nada, para disolverse como un azucarillo dentro de un vaso de leche. Yo eso no lo creo. El problema yo creo que está una vez que se produce el comunicado y que efectivamente hay un torrente importante de declaraciones desde todos los puntos de vista. Ahora, ¿cómo se gestiona eso? Es decir, ¿y ahora qué? Vale, ya lo has dicho, de que declaras un alto del fuego permanente y verificable, pero ¿quién gestiona a partir de ahí eso? Es decir, ¿cómo lo hace el grupo de gobierno? Es decir, ¿cómo lo hace en este caso el PSOE? ¿Cómo lo hace institucionalmente el Estado? Es decir, ¿cómo se organiza para gestionar una situación que, no olvidemos, sigue sosteniéndose en principios soberanistas absolutamente irrenunciables? Es que, Antonio, es el Estado el que tiene que poner las condiciones para la paz, no es la banda terrorista la que tiene que poner. Es una rendición, claro. Por eso digo, exactamente, por eso digo que es muy difícil de gestionar. Es decir, el problema empieza ahora, ¿cómo gestionar? Porque está claro que la organización, yo creo que no se va a disolver. Evidentemente yo creo que no, pero va a poner encima de la mesa una serie de condiciones que van a ser, pues, prácticamente las mismas, pero con las pistolas debajo de la mesa, no encima. Yo creo que era el representante del Partido Popular el que alertaba sobre si esto podría ser una estrategia para que les dejen jugar de nuevo políticamente en las elecciones. Bueno, pues posible. A lo mejor algo de eso hay, ¿no? Están jugando políticamente desde el momento en el que hoy han hablado, insisto una vez más, todos los partidos políticos. Y todo el mundo han dicho... Han hablado de ellos. Efectivamente. Han logrado ya que todo el mundo... Incluso la prensa internacional en Internet volcaba entre sus principales titulares la prensa internacional. El asunto de ETA le suele interesar bastante. Solo tres cosas muy rápido. A mí hay tres cosas que me mosquean sobre todas las cosas. Primero, que Mayor Oreja esté callado, que lo comentábamos antes, claro, porque en estas cosas que esté callado. Ya, pero siempre es el primero que sale. No, que es una trampa, tal. O sea, quiero decir, eso es señal inequívoca, porque evidentemente Mayor Oreja tiene todos los resortes de la información del Ministerio del Interior. Es que está reunido con cascos, creo. Sabe lo que pasa en el País Vasco y sabe toda la situación, y están callados. María San Gil, es cierto que ha estado callada todo este tiempo, pero... Bueno, estás hablando precisamente de gente que no está ahora mismo... Pero está hablando del pasado. Claro, sí, vale, pero es gente que ahora mismo, pues como tú bien sabes, tiene una cla mediática que está deseando que salgan para volver a uparlos otra vez. Están en los cuarteles de invierno. Bueno, a mí me mosquea. Yo no digo que dónde están, que yo no lo sé. Uno. Dos, me mosquea muchísimo el papel que pueden jugar Aralar y Eusko Alkartasuna, que ya han ofrecido, sobre todo en el caso de Eusko Alkartasuna, sus siglas. Y luego, en lo que decía Antonio de que ETA se vaya a fagocitar a sí misma, era lo que hablábamos antes. Es que el peligro ahora es la escisión de los que tienen que seguir viviendo del terrorismo, porque es su forma de vida. Su profesión es: soy terrorista, o soy borroquilla, o soy lo que sea. Quiero decir, o sea, no tal. Ellos han demostrado en la tregua del 77, creo que fue
75-78, que fueron capaces de convertirse, la ETA militar pasó a convertirse en un partido político democrático que fue los polimilis, sí, perdón, político militar, se convirtió en Euskadiko Esquerra, que lo acabó derivando en el bueno, en toda la formación esta el de Juan Mario Andrés, Onaindia creo que era el presidente, y todas estas cosas, ¿no? Y demostraron que ese grupo sí sabía, pero siempre hubo otro grupo que decidió seguir con la lucha armada, y ahí es donde tiene que demostrarse la unidad de los partidos democráticos y donde esa aparente entente que hay entre gobierno y oposición tienen que ir de la mano para garantizar que la presión policial no va a aflojar, ¿no? A mí me mosquea mucho, el tercer factor que me mosquea es la permisividad policial con el tema de la manifestación del pasado sábado en Bilbao, que es cierto que hubo mucha gente y que era puede representar un sector muy amplio del País Vasco, pero lo que sí que es cierto es que lo que no tiene sentido es que hasta hace 15 días eso esté prohibido y que ahora de repente sea lo más guay del mundo. Resulta llamativo, ¿no? La coincidencia en las fechas. Supongo que no es casual, encriptado. ¿No? Claro, no es casual. Decir, fijaros que han esperado a dar el comunicado y yo creo que esto tiene conexión con la sentencia que se ha producido hace pocos días de condena, que está pendiente de recurso, pero de momento es una condena a parte de los policías que intervinieron en la detención de los responsables del atentado de la T4, que fue el que rompió la tregua anterior. A mí esto, en las casualidades, ya no creo en ellas. Yo creo que todo esto, hay un escenario, hay una situación, y yo creo que lo que tú planteabas, ¿cómo se gestiona esto? Es que no hay que hacer nada. Es decir, el Estado es democrático, es capaz de autodepurarse juzgando a los propios miembros de sus cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y lo único que pone son unas condiciones, es cese total de la violencia, silenciamiento y entrega de las armas. Cuando eso se produzca ya hablaremos de gestionar, mientras tanto ¿Pero tú no. crees que se va a producir? Por lo menos yo en el fuero interno de esa forma tan aparentemente lo sencilla, que no podemos hacer claro, es decir, es que la teoría efectivamente es así, es decir, el funcionamiento del Estado de Derecho, pues efectivamente dice, bueno, pues la rendición tiene que ser sin condiciones, pero yo tengo muchas dudas de que eso se vaya a producir así, porque yo estoy seguro que para que se produzca este comunicado tuvo que haber, pues no sé, a lo mejor una negociación, o no quiero hablar de intercambio de cromos o de pacto por debajo de la mesa, pero yo no tengo mis dudas de que esto vaya a ser, vale, perfecto, comunicado ahí está encima de la mesa, reproducido en todos los medios de comunicación, bueno, y a partir de ahora no hay que hacer nada, hay que dejarles a ellos solos y ellos mismos irán metiendo en maletas pues las metralletas y se plantarán un día. No, lo que hay que seguir es con la lucha antiterrorista, es decir, por supuesto, claro, es el palo y la zanahoria. Miguel, es que solo faltaría que ahora se hicieran dejación de las funciones. Por supuesto, los errores pasados no se pueden volver a cometer. Yo lo que pienso... Pero, ¿se puede ahogar definitivamente a ETA solamente por esa vía? Es que está prácticamente ahogada. Es que está ahogada. Vamos a ver, en el terrorismo internacional... De matar, al final tenemos toda la convención de que matar es muy fácil. El terrorismo internacional nos ha ofrecido ejemplos de que es posible una negociación en términos estrictamente políticos y jurídicos para acabar con vías. En el Ulster se produjo una negociación abierta, clara y diáfana, con muchos obstáculos en el camino, con muchos inconvenientes, pero aquí siempre que se ha intentado una negociación, lo que ha fallado es la voluntad real de la banda terrorista de negociar. Es decir, yo decía al principio, la palabra de ETA hoy no tiene valor. Darle valor a la palabra de ETA sería equivocarse. Por lo tanto, el Estado no puede cometer más equivocaciones. El Estado tiene que seguir manteniendo las reglas. De ahí el escepticismo y el no creernos vagamente, o sea, estas promesas vagas. Claro, es decir, vamos a incorporar una voz nueva. Le preguntábamos esta mañana al profesor José Luis Barreiro por esta tregua anunciada por ETA, y esta es la opinión que le merece la decisión de la banda terrorista. Diríamos que negativa ou moi pouco productiva. Seguramente a expresión sería máis ben a segunda, moi pouco productiva. Por unha serie de circunstancias no País Vasco viñan esperando un comunicado de ETA que marcase unha diferencia frente aos anteriores, e que esa diferencia fose pois a que conduciría a unha retirada, aunque fora gradual pero unilateral, da violencia, non? Absolutamente ninguna, e ademais eu creo que fai as afirmacións tópicas que son insoportables. Non se lle pide un alto que poida ser revisado en función de condicións hipotéticas que se teñen que cumplir. A
a izquierda versale non pode entrar en procesos electorais porque a lei de partidos fai imposible que entre en procesos electorais, salvo que se incumpla a lei de partidos. A lei de partidos foi feito para que a situación se bloquease desta maneira e, por tanto, está a onde nos quiso levar. Estamos onde a lei electoral nos quiso levar. Pero iso fai que ahora mismo, cando xa se dá por derrotada ETA e cando un paso fundamental dos avances cara a paz serían integrar a izquierda versale, ahora dependamos de ETA. Bueno, algunas de las opiniones del profesor Barreiro Rivas. Para zanjar este asunto me gustaría plantear una historia que es una fábula probablemente, que es qué tipo de sociedad sería Euskadi si no hubiera tenido que soportar el lastre del terrorismo, incluso desde el punto de vista económico. Es un país bien posicionado dentro del contexto español. La pregunta es cómo estaría, dónde estaría el País Vasco sin ETA, ¿no? Pues probablemente en una posición muy parecida a la que tiene en materia económica, y yo me atrevería a decir también que en materia social. Es decir, el pueblo vasco ha demostrado la inteligencia suficiente como para convivir con esa que cualquier otra sociedad se habría destruido, ¿no? Incluso desde el punto de vista económico. Ellos han sabido sobrevivir a esa presión permanente y al problema de tener una organización. Con las víctimas. Hombre, no tendríamos víctimas de momentos crueles, claro que han sido. Es decir, el famoso impuesto revolucionario a todos los empresarios, efectivamente eso te da ganas de cualquier cosa menos de seguir apostando, decir, por tu propia tierra, por tus propios recursos, e incluso seguir intentando crecer y generar riqueza, empleo, efectivamente, en la zona en la que tú estás, cuando a lo mejor lo que te pide el cuerpo es hacer la maleta, y ese espíritu emprendedor que tienes, pues ejercerlo pues en la Manga del Mar Menor o en Kuala Lumpur, que es lo que ha pasado en muchos casos. Efectivamente. Es muy importante, si me permitís, la sentencia y la derrota jurídica que tuvo Herri Batasuna con la confirmación de su ilegalización cuando acudieron a Estrasburgo. Sí. Es decir, yo creo que ahí está una de las claves de por qué esto se desmorona. Es decir, el apoyo internacional. Claro, porque hasta hace no mucho tuvo mucho apoyo internacional. Claro, sí. Y ahora, digamos, ese apoyo internacional, esa internacionalización que pretenden, esa búsqueda de una verificación que, como muy bien decíais, no tiene sentido, porque que no haya atentados ya lo vemos todos. No, pero ¿qué van a decir? ¿Dónde tienen los tulos? En Francia. Eso es. Claro, bueno, eso al final probablemente la policía muchas cosas las tenga controladas. Porque fijaros que hubo momentos, y hoy yo he leído en un medio de comunicación un análisis de un periodista vasco, y relataba una serie de acontecimientos que se han ido produciendo desde las entradas y salidas de Otegi en la cárcel, desde detenciones que se han producido inmediatamente después, a los pocos días, comunicados. Todo eso va encadenado. Claro. Yo creo que aquí la clave está en que debemos de ir de la mano todos, es decir, lo que tú decías, si se produce finalmente, como yo quiero creer que se va a producir el fin de ETA, porque se tiene que producir el fin de ETA, es decir, no hay guerra que haya perdurado toda la vida, y todas las guerras terminan al final de una determinada manera, aunque esto técnicamente no es una guerra, se la han inventado ellos y han agredido, y los demás hemos soportado simplemente una situación violenta. Pero precisamente la grandeza del Estado de Derecho ha sido que estoicamente no se ha arrodillado y se le sigue deteniendo. Y se han cometido errores en ese proceso con buena voluntad de ir hacia la paz. Y se han rectificado. Se han detenido 500 terroristas desde la ruptura de la tregua de la T4. Ese es el camino. Y probablemente eso es lo que les aboque la derrota internacional, la falta de apoyo internacional a esto. ¿Qué intervención puede tener Brian Curry o el grupo de premios Nobel que han hecho? Bueno, pues es la búsqueda desesperada de una legitimación que no tienen Brian ni del propio País Vasco, que han perdido la batalla. Brian Curry lo tiene fácil, 300.000 de cada vez. Hasta luego, Lucas. Me encanta el escepticismo de Fraga. Es que es un chollo difícil. Por no hablar de cinismo directamente. No, claro, es que hay que tener mucha cara. Es que la verificación internacional realmente es un ejemplo más de ese lenguaje encriptado del que hablábamos. Al final, lo que están haciendo es tratando de imponer condiciones en su manera de rendirse. Y la rendición es precisamente eso, es decir, una rendición. Y ese paso lo tienen que dar ellos. Exactamente. Bueno, dos grandes noticias se producían hoy, como decíamos. Por una parte ese relevo Inditex y por otra parte ese comunicado de ETA, pero hay más asuntos que tienen que ver con Galicia. En este caso, una mala noticia que se producía en el aeropuerto de Santiago, en La Bacolla. Hoy, por primera vez en 30 años, de esta terminal no salió ningún vuelo internacional.
Desde ayer domingo, el aeropuerto de Lavacolla no cuenta con conexiones internacionales directas. Es la primera vez en 30 años que esto ocurre, un vacío que se mantendrá durante 2 meses hasta que entren en funcionamiento las líneas fijadas en el mapa de rutas aéreas para 2011. Desde este momento, las únicas conexiones internacionales con base en Galicia serán el vuelo de Air France Vigo-París y desde Coruña las líneas directas a Londres y Lisboa, operadas por Vueling y TAP Portugal respectivamente. Nos parece fatal porque nosotros estamos usando la vía de Londres constantemente y bueno, nos van a crear un problema. Bajará seguramente el volumen de turismo, pero entiendo que Santiago tiene nombre como para poder recibir vuelos internacionales. El 28 de marzo, Vueling operará de nuevo las conexiones con Zúrich y París. Ryanair recuperará sobre esas fechas los enlaces con Londres y Frankfurt, además de un tercer destino que sustituirá al vuelo de Roma. Además, en abril, la compañía de bajo coste EasyJet aterrizará por primera vez en Santiago para unir la capital gallega con Ginebra. Bueno, como vemos es una situación coyuntural, efectivamente se recuperarán los enlaces internacionales en el mes de marzo, pero Fran, yo no sé si tiene algo de simbólico lo que ha sucedido hoy en Compostela. A mí me parece el final de una mentira idílica que nos han querido vender sobre el supuesto tirón de los destinos y todas estas cosas, ¿no? Yo lo que veo muy claro es que hay aeropuertos de tercera división o de cuarta división, como eran hasta hace poco Alicante, por ejemplo, o Reus, que eran aeropuertos que eran prácticamente inoperativos, que simplemente tenían una pista de aterrizaje y una torre, y hoy mueven millones y millones de pasajeros. ¿Por qué? Porque ofrecen condiciones que Galicia, en ninguno de sus 3 aeropuertos, está en condiciones de ofrecer. En el caso de Santiago, por ejemplo, aún se produce una mentira mayor, que es que pretende arrogarse la representatividad de toda Galicia, apelando no se sabe a qué. ¿A qué es la capital, quizás? Bien, pero yo lo respeto, pero es la capital, pero como Mérida es la capital de Extremadura y no piden que todo vaya a confluir allí, ¿no? Aquí hay 2 polos de población muy claros, que son, digamos, la mitad norte de Galicia, que vive nucleada en torno a la ciudad de La Coruña y con unas buenas vías de comunicación, pues con Lugo, digamos que es donde vive 1.200.000 y pico gallegos, y la zona sur, que es la que está nucleada en torno a Vigo, que es Vigo, Pontevedra y Ourense, que están también pues por autovía en prácticamente media hora de radio, que tienen sus propias infraestructuras para competir, y ahí es donde tienen que demostrarse los políticos de verdad. O sea, a mí lo que me produce indignación como gallego es ver a 3 alcaldes tirándose los trastos a la cabeza, faltándose al respeto los unos a los otros, siendo además del mismo partido político, que todavía es más chocante, y pidiendo y mendigando algo que tiene que salir de su capacidad de gestionar. O sea, hay una mentira absoluta en esto de los políticos que a mí me saca de quicio, que es que esto lo pago yo. No. Es que el dinero que paga la Xunta de Galicia es tan de los coruñeses como el que paga el Ayuntamiento de La Coruña, y el de Vigo es exactamente igual, quiero decir. Y entonces aquí están peleándose por una migaja, cuando lo que tienen que estar peleándose es por ofrecer un destino competitivo, por ofrecer... Sí, porque aparte coincide con datos de diciembre del aeropuerto Sacarneiro, que sigue como una moto. Pero es que Sacarneiro tiene una cosa muy importante, es que tú a Sacarneiro no tienes que arriesgarte a saber si va a haber un avión o no va a haber. Quiero decir, no estás a estas alturas que todavía no sabemos qué día va a el periódico a ver si empieza, a ver si no sabemos, ¿no? Hay una programación, ellos han hecho una apuesta firme, y luego pues tú tienes que ir atrayendo tus propias aerolíneas, ¿no? Lo que no tiene ningún sentido es subvencionar una línea, pues a Bruselas, que va al 50% de ocupación. Mira, oiga, el que quiere ir a Bruselas, que se busque la vida, quiero decir. O sea, habrá que tener líneas que sean competitivas, que ganen dinero las empresas, y que en un momento dado pues haya que apoyar puntualmente porque estratégicamente a Galicia le puede interesar, pero que no tiene ningún sentido subvencionar, por ejemplo, una línea Zúrich y otra Ginebra, cuando por ejemplo a lo mejor no vuelas pues a Roma, que ha desaparecido ahora, ¿no? O que haya que estar diciendo, como ha dicho la Xunta en otro alarde de cinismo incomprensible, que le ofrece a los ayuntamientos de Coruña y Vigo la posibilidad de volar o a Milán o a Frankfurt en lugar de volar a Valencia y Alicante. Es que es como si me dices, ¿y usted qué quiere, pan o chocolate? Pues oiga, mire, no. Pan con chocolate. Claro, o sea, quiero pan con chocolate, y su misión es gestionar y rentabilizar al máximo el dinero, y no hacernos perder el tiempo a todos los gallegos con esta estupidez absoluta de, no, es que 2 para Coruña, 2 para Vigo y 6 para Santiago, o 3 para Santiago, 2 para Vigo y 5 para La Coruña. Es que eso es una ridiculez absoluta. Primero lo que demuestra es la aparente, al menos, ineficacia del famoso comité de rutas, ¿no? Que lleva mucho tiempo trabajando y que desgraciadamente no hay frutos por ningún lado. Y luego también hay mucha gente discutiendo. Cierta confusión, ¿no? Yo creo, evidentemente el tener 3 aeropuertos en Galicia hace más compleja la gestión de la rentabilidad de esas 3 plataformas, ¿no? Pero las tenemos, no vamos a engañarnos. Manuela Meijeiras, director general de Aviación Civil de España,
decía este domingo en la Voz de Galicia que tener 3 aeropuertos es una ventaja, no es un inconveniente, ¿no? Y que el problema que hay es que lo que no se puede empezar a mirar es esos 3 aeropuertos pues como si estuvieran compitiendo entre ellos. Quiero decir, es que eso no es cierto. Pero la voluntad del Comité de Rutas era tratar de solucionar ese problema, que finalmente ha sido imposible. Un comité donde hay representantes del PP, del PSOE y del Bloque, delegado del Gobierno, Ministerio de Fomento, comerciantes, empresarios, cámaras de comercio, que como todo el mundo sabe son entes que se caracterizan por su representatividad y efectividad. Todo el mundo es consciente de que, quiero deciros, es que estamos hablando de, y luego de verdad, de la gente que sabe de verdad de aeropuertos, ¿quién está ahí? Porque yo no conozco a ninguno que sepa de aeropuertos que esté dentro de esa comisión, a ninguno. Porque yo iba a saber calibrar de verdad si esto es una tragedia o no es una tragedia. Quiero decir, aquí hay unas líneas comerciales que son las líneas habituales en las que están, digamos, la libre competencia del mercado y que fundamentalmente son destinos a Madrid o a Barcelona. Y después está el fenómeno low cost, que son líneas subvencionadas. Estas no compiten en el mercado tradicional y comercial, lo hacen en otro segmento. ¿Por qué una ciudad, una diputación, un gobierno autónomo decide subvencionar una línea? En realidad, lo que está pagando, entiendo yo, es la posibilidad de abrirle una puerta a través de una línea internacional a turistas, pasajeros que vengan desde ese destino. Pero al final no se ha conseguido consolidar ninguna de esas porque si fuese al revés, realmente sería Londres el que tendría que estarle pagando a Ryanair, ¿no? Entonces, ¿tenemos o no tenemos años de experiencia en la gestión de estos vuelos low cost? Yo creo que los tenemos. La conclusión de esos años de experiencia, ¿a qué nos llevan? ¿Cuál es la conclusión de estos años de experiencia? ¿Hemos tenido los retornos esperados con esos vuelos? Es decir, ¿ha sido eficaz pagar estos vuelos? No. Bueno, pues si no ha sido eficaz, lo que tendremos es que cambiar de política. Claro, por eso, pero es que... Cuando Ryanair intenta chantajear a la Junta diciendo yo me quedo si usted está... ¿Eso es aceptable o no es aceptable? Es que es un disparate. Ahora Vueling dice que el 28 de marzo viene y que lo hace sin subvención. Bueno, pues que lo haga sin subvención, que se sometan al mercado. Y si no, yo subvencionaré aquello que realmente sea eficaz. Porque ahora ya tengo elementos para calibrar lo que ha sido. Miguel, se trata en definitiva de un problema del mercado. Es decir, si estuviesen garantizados los llenos en todos los aviones, no estaríamos discutiendo. Efectivamente, no estaríamos discutiendo absolutamente nada de esto. Ni estaríamos escuchando como la compañía X o la compañía Y le exige a la Junta un convenio que, para entendernos, para traducirlo, es dinero. Es decir, subvención para mantener determinadas rutas que al final el público no está garantizado, no está garantizado que el viajero las vaya a utilizar. Pero es que no conocemos, Antonio, no conocemos los números de... es que eso es lo que te iba a decir yo, es que los criterios son absolutamente subjetivos, porque tú, por ejemplo, tú dices, pero este avión tiene, porque esos datos son públicos, el número de ocupantes de cada ruta, dices, esta ruta ha tenido una ocupación del 75%, pero entonces sale el cerebro de la compañía aérea y te dice, pero es que esto tiene unos gastos de no sé qué, de si el avión duerme, no duerme, de si el gasto medio por asiento, no sé qué, y al final resulta que ellos manejan las cifras como quieren. ¿Por qué? Porque tienen... Claro que manejan las cifras como pero para eso estaba el Comité de Rutas. Ya, pero el Comité de Rutas acabó convirtiéndose en una especie, como decía antes Fran, ¿sabéis cuántas veces se ha reunido el Comité de Rutas? De patio de recreo y de debate, una especie de debate territorial o una especie de debate de las leiras mentales. Pero por concluir antes el argumento que tenía, estamos nuevamente ante las necesidades o ante las peticiones o incluso exigencias de subvención. Y volvemos un poco a lo de siempre, es decir, meter encima de la mesa fondos públicos para mantener rutas deficitarias o servicios públicos deficitarios, artificiales, que no los pide el mercado. Estamos manteniendo líneas deficitarias de Renfe para llevar el tren a los apeaderos donde no sube absolutamente nadie ni baja absolutamente nadie, intentando mantener una costumbre de los años 60, cuando subía la Rianxeira, cuando subía con la señora con el cesto de las cerezas para ir a venderla a la plaza de Abastos. Estamos intentando mantener, el Noitebús, estamos subvencionando el Bonobús, estamos subvencionándolo absolutamente todo, y en cuestión de medios de transporte, es decir, ahora también la cuestión de los aeropuertos y también, por supuesto, la cuestión de los vuelos. Bueno, pues déjame introducir, ahora que estás hablando de la oportunidad de algunos medios de comunicación. Hoy se ha publicado un supuesto informe del Ministerio de Fomento preocupante, que se refiere a la falta de viabilidad económica del AVE de Galicia a Madrid. Es un extremo que ha negado el Ministerio de Fomento en el transcurso
transcurso de la tarde, pero es un informe en el que se habla que la previsión de viajeros que utilizarían este AVE de destino desde el inicio, desde aquí, desde Galicia hasta Madrid, apenas sería de 1 millón de personas, unas cifras bajísimas y que en cualquier caso negarían la rentabilidad de este nuevo medio de transporte. La historia de Galicia y el AVE tiene varios episodios que incluyen encuentros y desencuentros en forma de retrasos en los plazos de licitación y obra que finalmente el Pacto del Obradoiro se encargó de concretar. El 2010 terminaba con buenas noticias. La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del proceso de licitación del contrato de colaboración público-privado para esta infraestructura ponía a la alta velocidad gallega en un positivo punto de no retorno. Se oficializaban partidas presupuestarias y sobre todo se oficializaba una fecha, el 2015, como la puesta en marcha de la línea gallega. Titulares e imágenes que quedan en cierto suspenso frente a este otro, recién empezado el 2011. Fomento prevé que el AVE a Galicia jamás será rentable. Lo publicaba el diario El Economista, que se hace eco de un estudio encargado, según el periódico, por el Ministerio de Fomento, aunque el departamento que dirige José Blanco lo haya negado. En cualquier caso, si las cifras de este estudio son ciertas, la línea gallega tendría poco más de 1 millón de viajeros al año, frente a los 8 o 10 que la harían rentable. Esta escasa demanda de pasajeros recomendaría la puesta en marcha de 3 trenes diarios en ambos sentidos. Las cifras del primer año de las líneas de Sevilla o Barcelona le quitan un poco de hierro al asunto, ya que tampoco en ellas se logró alcanzar la cifra recomendada. Sin embargo, el alivio dura poco si tenemos en cuenta que, por ejemplo, la de Barcelona casi llegó a los 6 millones de personas. Son datos que plantean más interrogantes, pero no conclusiones definitivas, y es que el estudio de INECO todavía no está finalizado. Bueno, cifras, como decíamos, que negaba el Ministerio de Fomento, de cifras que hablan de que esa línea de alta velocidad entre Galicia y Madrid la utilizarían 1 millón de personas al año. Existe una teoría últimamente por parte de algunos técnicos, el que la está liderando es Germà Bel, que fue un político socialista, que tiene la teoría de que nos estamos pasando con alta velocidad. En poco tiempo España, de hecho, va a ser el país del mundo con más líneas de alta velocidad. Mientras veíamos este vídeo, había ya un debate animado que espero que ahora sea público. Bueno, Antonio. 30 segundos solo, porque tampoco quiero ocupar mucho tiempo. Desde el punto de vista periodístico, hombre, como para que el Ministerio de Fomento lo confirmara. Como para que lo confirmara. Segunda cuestión. Bueno, a mí me parece absolutamente increíble el razonamiento que hace el informe que recoge ese periódico. Bueno, ¿qué tren de alta velocidad en estos momentos es rentable en España? Segundo, cuando se planifica la llegada de la alta velocidad ferroviaria a Galicia, ¿cuántos habitantes había? 2.800.000, más o menos los que hay ahora. Es decir, luego ya sabíamos que se iba a llevar el AVE, el tren de alta velocidad, a una comunidad que tiene 2.800.000 habitantes. Por lo tanto, se supone que habrá un porcentaje de usuarios X. Hay que advertir que estas cifras no incluyen el tráfico interno, digamos. Claro. O sea, la posibilidad, lo que va a servir para vertebrar el AVE entre Coruña y Vigo, por ejemplo. En todo caso, efectivamente, yo creo que por los datos que se manejan no es rentable en España prácticamente en ningún lado. Desde luego, en los momentos en los que comenzó a funcionar no lo fue, ni en Sevilla ni en las otras comunidades que quedaron unidas por la alta velocidad ferroviaria. Y después, hombre, ¿en qué medimos la rentabilidad? O dicho de otra manera, si no llevamos el tren de alta velocidad a Galicia porque resulta que no es rentable, ¿qué pasa? ¿Vamos a condenar a perpetuidad a una comunidad, la del noroeste peninsular, a que nunca jamás, por aquello de que, bueno, como no va a ser rentable, clave, que es el concepto de servicio? Es decir, exacto, y el transporte a eso me refería. Es un servicio. Exacto. Por lo tanto, es decir, por el mismo razonamiento podríamos no llevar agua a más de la mitad del territorio gallego, porque no es rentable llevar agua a la mitad, pero es un servicio básico que hay que cumplir. Y a las alturas a las que andamos del calendario, yo creo que el proyecto del AVE a Galicia llega con muchísimo retraso, pero es un servicio que Galicia necesita. El umbral de rentabilidad para una línea de 500 kilómetros, que más o menos es esta, está fijado, según ese mismo informe, entre 6 y 8 millones de pasajeros. Que no cumple ninguna. El AVE de Barcelona no cubre esa rentabilidad. Por lo tanto, es decir, aquí estaríamos de rentabilidad si hablamos de Alemania, donde hay creo que 70 millones de viajeros al año, o de Francia, que hay 100, o de Japón, que hay 300 millones de tal. Por lo tanto, el servicio en España... Pero a mí sí me suscita una cierta duda, por lo menos me interesa el planteamiento de quien dice
cómo somos tan chulos los españoles que hacemos una red de alta velocidad que Francia no se puede permitir. Cuando la famosa historia de que se vino desde Estados Unidos a consultar el sistema de alta velocidad español y los norteamericanos dijeron es que nosotros no podemos pagar eso. Yo creo que una cosa es la rentabilidad de la explotación de una línea, de una carretera o de una autopista y otra cosa es la vertebración del territorio en las comunicaciones que tú haces de una infraestructura. Con los condicionantes que tienes. Y vertebrar un territorio con sus infraestructuras. Tiene una determinada claro. configuración y estructura radial, se ha fomentado así. Yo quería apuntar algo en relación con este tema. No olvidaros que hace pocas fechas, tras la entrada en funcionamiento o inminente entrada en funcionamiento de la Valencia y demás, aquí volvimos a recordar el tema del AVE, los recortes presupuestarios, y hubo, digamos, una ratificación del compromiso por parte del ministro de Fomento, José Blanco, de que el AVE llegaría a Galicia. Poco después aparecen unas noticias diciendo que hasta el 2015 no vamos a tener ese AVE. Y estamos viendo cómo pasean hasta Valencia o de Valencia a Madrid. Ante un ataque de celos como ese, pues se lanza una noticia, un globo sonda, para enfriar la situación y se dice, pero es que no es rentable, pero como tú bien decías, cuando se planificó ya se sabía que no iba a ser rentable. Y eso sería la pescadilla que se mordería siempre la cola. Si no permitimos llegar a esa infraestructura que la tiene el resto del Estado español a Galicia, exacto. Condenaríamos perpetuamente a Galicia. Claro. Y sería una carencia más dentro de otras muchas y un agravio comparativo. Yo antes quería decir una cosa más con respecto a los aeropuertos. Sí veo aquí la necesidad de la AVE a Galicia como infraestructura, estamos en el córner de la península. Sí, pero si hablamos ahora de los problemas de los aeropuertos, cuando entre el AVE en funcionamiento, nos va a dar la risa ya. Pero sí es cierto que por cierto, no va a llegar a los aeropuertos. Por cierto, efectivamente, es una estupenda yo creo que lo planificación. importante sería que esa famosa comisión, o quien fuese, los políticos de turno responsables, hiciesen una buena planificación, una optimización y un plan estratégico que permitiera complementar los aeropuertos y no competir entre ellos y vertebrar internamente entre los aeropuertos del transporte. Se ha demostrado que no somos capaces de hacer eso, Manuel. Exacto. Bueno, como es el primer programa de este año, hemos intentado hacer un ejercicio de futuro y recuperar un informe muy bonito que publicaba hace unos días The Guardian, en el que aventuraba cómo va a ser el mundo en los próximos 25 años. Era una sucesión de predicciones, vamos a compartirlas. El diario británico The Guardian ha lanzado sus predicciones para los próximos 25 años, unas predicciones que asustan y que poco tienen que ver con el mundo que conocemos hoy día. Según The Guardian, el poder mundial se repartirá en 3 grandes focos. Estados Unidos seguirá siendo la referencia, pero tendrá que repartirse el pastel con las potencias emergentes de Oriente Medio y sobre todo con China. Países en vías de desarrollo como Brasil o Turquía seguirán su crecimiento y Rusia volverá a emerger entre las potencias mundiales. La economía seguirá sufriendo y en el horizonte se otean nuevos e importantes rescates a las bancas que provocarán importantes revueltas populares. Los precios de los bienes básicos subirán y el modelo energético cambiará en favor de las energías renovables y de la energía nuclear. Se producirán importantes avances médicos. La polio y la malaria desaparecerán definitivamente en el camino hacia la anhelada meta traducida en la vacuna contra el SIDA. La neurociencia experimentará avances sorprendentes. Podremos desencriptar el colorido mundo de lo onírico, conoceremos los secretos de la memoria humana e incluso podremos introducir información directamente en nuestro córtex cerebral. La arquitectura de las ciudades cambiará y en 2035 la mayoría de la población mundial vivirá en favelas, esperando a que el genio humano invente nuevas estructuras de población. Las religiones seguirán perdiendo fieles y experimentarán un proceso de fundamentalización e incluso la literatura cambiará gracias a la aportación de nuevos soportes como Twitter. Tantos cambios que casi marean, pero habrá que ir paso a paso porque el camino se hace caminando. Bueno, cosas buenas y cosas malas que ven el horizonte el periódico The Guardian. Esperemos estar aquí los próximos 25 años para comprobar si efectivamente son ciertas. Lo que es cierto en la portada del periódico de mañana, que tenemos ya sobre la mesa, un titular a 4 columnas: Amancio Ortega deja la presidencia de Inditex y nombra a Pablo Isla, seguirá controlando la empresa desde el Consejo como primer accionista. También en la primera del periódico de mañana, de la primera edición, un titular para la tregua de ETA. Gobierno y oposición rechazan el anuncio de ETA de un alto el fuego permanente, y la foto de primera para uno de los protagonistas del día, Messi, que deja sin Balón de Oro a Xavi y a Iniesta. Por último, destacar que la Xunta pagará 400 euros mensuales
por hacer los cursos a unos 6.000 parados que no tienen ingresos. Como decía, 4 de los titulares del periódico de mañana. Solamente un apunte, Miguel. Hablábamos de las predicciones que hace el Guardian. Aquí, hombre, ojalá no ¿nos van a intervenir o no nos van a intervenir? Ojalá no vivamos en favelas dentro de 25 años todos nosotros, ¿no? Pero hablábamos fuera de micrófono de que nos resulta difícil pronosticar si dentro de muy poco tiempo van a intervenir a Portugal y si minutos después nos van a intervenir a nosotros en España, como para imaginar. Pero a veces estas cosas así de futuro y de generales años, son más fáciles. Es casi una carta a los Reyes Magos. Quería compartir con vosotros otra de las anécdotas del día. La protagonizaba esta mañana el rey Juan Carlos después de recibir a los nuevos embajadores que trabajarán aquí en España. Después de recibir a estos embajadores tenía lugar un incidente que se ha convertido en la anécdota del día. Vamos a verla. Yo tengo un teléfono un tanto... Perdón. Pasa todo eso. Bueno, absolutamente perplejos se quedaron los periodistas, que supongo que todavía se están preguntando por qué no habrán cogido el móvil que estamos hablando detrás de ellos, ¿no? Sí, no, y la cara del... Igual era TV3. Sí, que aburridos, sí. La ministra y los demás. No, como si fuera lo más normal. Está bien el politono que tiene el rey en el teléfono móvil, ¿no? Igual era de TV3, que le estaban llamando para felicitarle otra vez. O sea, bueno, chicos. Con un desinhibidor de frecuencias. Bueno, pues es un ejemplo de la adaptación de la monarquía a los nuevos tiempos. Sí, ¿no? Efectivamente. Bueno, el politono a lo mejor podría ser un poco más moderno, pero bueno, muchísimas gracias, Manuel, muchísimas gracias, Miguel. A vosotros. Buenas noches también a vosotros dos. Nosotros regresamos mañana a partir de las 10 menos 20 de la noche con un tema único. Mañana tiene lugar una inauguración dolorosa para muchos. 2 edificios de la Ciudad de la Cultura serán visitados por los príncipes de España, así que el programa lo dedicaremos monográficamente a esta obra criticada, como decía, por muchísimos y que se ha convertido en un gran agujero en el que se han enterrado millones y millones de euros. Será a partir de las 10 menos 20. Les dejo con las noticias que fueron asunto de actualidad hoy, este lunes. Como decía, regresamos mañana. Sean felices.